Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa en esta hora es sobre Apocalipsis 14, la predicación del Evangelio. Dice así la lectura del pasaje. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este me parece la descripción más hermosa en el Apocalipsis de la iglesia militante. Bueno, los futuristas interpretan que los 144,000 aquí son personas redimidas del pueblo de Israel durante la gran tribulación, pensando que la iglesia no está presente, que solo los judíos quedaron aquí y otras naciones, y que bueno, que los judíos y algunos otros gentiles que se hubiesen convertido aquí están en estos 144,000. Hay algunos que literalmente interpretan en el futuro que serán 144,000 varones que no se casaron, que son célibes y que andan predicando el Evangelio. En fin, hay diversas maneras de entenderlo, pero yo le doy continuidad con lo que ya mencioné en el capítulo 12 de Apocalipsis y lo que el 13 también nos describe. En el 12 vimos cómo Satanás desde antes del nacimiento de Jesús se oponía a esta obra redentora de Dios. En el capítulo 13 vemos la descripción de las bestias, que algunos los ven para cumplirse en el futuro. Y bueno, durante la historia, así como algo de moda, cada generación busca la bestia representada, personificada en tal o cual personaje, la marca de la bestia. Yo recuerdo hace algunos años, ya algunas décadas, salió un libro pues como algo muy convincente, me parecía algo muy atractivo, el código de barras. Hablaba del código de barras como que era el sistema de la bestia, y tenía su manera de contarlo, de descifrarlo. Contaban los números y te daban 666. No importa el producto de que se tratara, contaban los números y te daba eso. Sin duda yo creo que Satanás y la obra de las tinieblas ha buscado en todas las eras representar aquello que es su doctrina. Por eso son importantes los símbolos. Por eso cualquier cosa que tenemos en nuestra casa, que traemos colgando, representa algo, son símbolos. Es predicar, es hablar. Bueno, el símbolo de la bestia lo vemos de muchas maneras, en muchas épocas. Pero desde el primer siglo vemos lo que dice aquí. Me gusta la interpretación de Ray Summers en su libro Digno es el Cordero. Él dice que la primera bestia es el emperador, que se veía a sí mismo como Dios. En un tiempo el emperador romano así se vio, después de los llamados Césares, personificación de la divinidad, y después era el mismo Dios ahí, al que había que rendirle tributo, quemarle incienso, rendirle adoración como Dios. Y la segunda bestia la interpreta como un concilio encargado de hacer cumplir este orden de dar adoración al emperador. Y bueno, este concilio, esta comisión otorgaba un certificado a aquellos que adoraban al emperador. Ese certificado le permitía comprar y vender en el mercado, o sea, la marca de la bestia. Bueno, pero vayamos al capítulo 14, que es un pasaje para mí hermoso. Bueno, muchos se preguntan, ¿es tan fácil ir al cielo? ¿Cómo que nada más creer? ¿Cómo que nada más por fe ir al cielo y las buenas obras? Y pareciera algo muy sencillo, muy barato, la doctrina de la salvación por fe.
Aún al cristiano a veces le parece muy ligera. A algunos desde fuera les parece banal. Bueno, cuando no se conoce la Biblia, cuando no se sabe lo que es seguir a Jesucristo, sí es superficial. Pero cuando se sigue a Jesucristo es una cosa muy diferente. Este capítulo 14, vemos que a pesar de la oposición satánica que se describió en el capítulo 12, a pesar de lo que se describió en el capítulo 13 de las dos bestias, aquí está el Cordero y su iglesia listas para predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero lo vemos aquí en el Monte Sión. Se comenzó la predicación del Evangelio en Jerusalén. El Cordero, ¿quién es el Cordero? Es Jesucristo sacrificado para nuestra salvación. La Biblia no presenta así, escrita posteriormente, después de la resurrección de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo, ya reinterpretando los hechos, los evangelistas entienden que Jesús es el Cordero de Dios. Pero las descripciones de los evangelios vemos que la gente no lo veía así. Y los evangelios nos describen cómo fue crucificado, después resucitó. Ya no hubo mucho contacto de Jesús con el pueblo, algunas cuantas apariciones que nos describen los evangelios y después ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo se presenta el Cordero en los evangelios? Apenas muy poco. Pero aquí Juan ve al Cordero. Es hermoso que Juan presente a Jesús como el Cordero, ya en plena comprensión de lo que es Jesucristo para nosotros. Pero qué hermoso es ver, no está solo el Cordero. Aquí está en el Apocalipsis representada la iglesia. Aquí están, donde quiera que aparezca 144,000, tenemos que entender todos. No son 144,000 contados. 1, 2, 3, ya se pasó uno. No, hasta un lado. Ya son 144,001. Tienen que ser 144,000. Tampoco son 139,999, son 144,000, son todos. Eso es lo que quiere decir 144,000. Recordemos que el Apocalipsis está lleno de símbolos. Bueno, aquí a mis espaldas está la imagen de el Monte Sión, visto desde dentro de la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí se ve algo de muros, está en el lado sureste de Jerusalén, de Ciudad Antigua, y se ve al fondo Monte de Sión. ¿Qué es el Monte de Sión? Es el lugar que conquistó David, el rey David, y ahí donde llevó su capital, su palacio. Él reinó en Hebrón, cuando fue reconocido por todo Israel, pero después cuando conquistó a los jebuseos ciudad de Sión, ahí trasladó su palacio. Ahí mismo edificó también Salomón su casa. Era el lugar de los reyes. De hecho, ellos tenían acceso al templo. Desde por ahí había una entrada para entrar, exclusiva para ellos, la entrada de los reyes. Bueno, hay muchos restos, hay muchas ruinas todavía de esta sección, que datan aún desde el primer templo. Aquí están, listos para predicar el Evangelio. Y lo importante de lo que te decía, los 144,000 es la iglesia de Jesucristo. Bueno, en un principio predicaron en Jerusalén 120, se agregaron 3,000, 500 habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, 120, 500 lo habían visto ascender al cielo, pero 120 inician aquí la labor evangelística. ¿Por qué se describen 144,000? ¿Por qué se ven 144,000? Es la iglesia, es toda la iglesia. Dios quiere que tú te veas ahí en los 144,000. No creas que si estás sentado, si eres un espectador, eres parte de los 144. La iglesia de Jesucristo es los que siguen a Jesucristo. No es los que ven como en una película lo que hace la iglesia o lo que hacen otros, o históricamente lo que pasó acá en el cielo. Muchos quieren entender el Apocalipsis para saber si el cristiano va a pasar por gran tribulación o si no va a pasarla. Si vamos a ser arrebatados y en qué momento, y quieren ver una cronología de hechos y en qué momento le brinco a la cuerda, en qué momento me escapo a la tribulación, o qué tengo que hacer para escaparme, en fin. Pero vemos en el Apocalipsis
Para comenzar, es un mensaje para aquellos que han sido atribulados. Este mensaje de Apocalipsis fue escrito en el 95 de la era cristiana. En el 70 fue destruida Jerusalén y los judíos, la gente de ahí, la nacionalidad judía, fue echada de la ciudad. Se prohibió después que un judío viviera ahí en Israel. Los romanos enviaron a otras gentes para que habitaran ahí este lugar. Querían que los judíos ya no habitasen Jerusalén. Ellos fueron perseguidos por una y otra parte. Muchos murieron. Con la riqueza que se llevaron, se comenzó a construir el Coliseo romano en el año 70 cuando se terminó la conquista. El general Tito la terminó de destruir Jerusalén. Regresó triunfante a Roma con riquezas y comenzó a construir entonces el Coliseo. Se construyó también el Arco de Tito. El Arco de Tito tiene figuras, tiene bajorrelieves y donde están las atrocidades que cometieron los romanos contra Israel. Ve cómo llevan las riquezas, la menorá y otras cosas a Roma. Bueno, ¿y qué fue el Coliseo romano? Un lugar donde murieron gladiadores, donde murieron muchos judíos también y cristianos. Familias completas. Vieron los padres cómo primeramente morían sus hijos y después ellos mismos fueron a morir ahí, devorados por las fieras, otros quemados. ¿Puedes pensar que hay algo más atribulado que se te eche de tu tierra, que pierdas tu tierra, tu trabajo, tus posesiones, tu familia, que seas desarraigado, que seas llevado a otro lugar, que seas quemado vivo delante de tus familiares? ¿Puede haber para ti una tribulación mayor? ¿A qué llaman los cristianos hoy gran tribulación? No hay peor tribulación que la que padeció el pueblo de Israel. A aquellos fue dirigido este libro del Apocalipsis. Ahí ya no había preguntas si vamos a pasar por la gran tribulación, si antes va a haber el arrebatamiento o no lo va a haber. Estaban pasando por la gran tribulación. Y bueno, vemos el mensaje que Dios les dice al pueblo de Israel. Aquí con la visión que ve Juan, mira, el evangelio es predicado a todo el mundo, para que judíos y gentiles se vuelvan a Dios. Y Dios va a habitar en medio de nosotros. Nosotros vamos a estar eternamente con Él. Ese es el consuelo. Dice Juan, después de esta visión, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Juan vio la visión. Jesús y los 144,000 en el monte Sión. Aquí se ve el monte Sión desde Jerusalén. Bueno, ellos estarían viendo Jerusalén desde el monte de Sión, listos para comenzar la predicación. Pero eso vio Juan aquí, pero en el cielo vio que volaba un ángel con el evangelio. Lo que se hace aquí, ya se hizo en el cielo, dice aquí. Lo que atares en la tierra, ya ha sido atado en el cielo, dice el evangelio. Bueno, aquí está la iglesia para predicar, al frente está el Cordero, pero es Dios Padre desde el cielo el que dice el evangelio para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Cuál es el evangelio? A gran voz decían: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, si tú temes a Dios, si tú le das gloria, si tú adoras al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, vas a poder salir de este juicio que ha llegado y vas a ir a la patria celestial. Ese es el evangelio. Un poco diferente a cómo se predica hoy día el evangelio, ¿verdad? Estamos acostumbrados, yo he visto muchos anuncios: ven por tu milagro, campaña de milagros. Pedro y Pablo nunca anunciaron campañas de milagros. Ellos predicaron siempre temer a Dios. Ahí está Esteban valerosamente predicando el evangelio. Ahí está Pedro. Ahí está Pablo que dice: no he rehuido de anunciaros todo el evangelio. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Bueno, dice aquí el evangelio, como nos dice Apocalipsis 14, lo que dijo el ángel: temed a Dios.
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, un segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Un tercer ángel anuncia el fin de los que adoran a la bestia. Todo es para que el cristiano se mantenga firme y fiel a su fe. Bueno, dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es lo mismo que el Señor ha dicho a cada una de las iglesias. Algunos ven en los mensajes a las iglesias como lo que el Señor dijo a las iglesias es lo que es el mensaje a las iglesias de toda la historia del cristianismo. Efectivamente así es. Pero no tenemos que verlo como profético. Por ejemplo, algunos dicen que la Odisea es la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque es muy fría. En la iglesia de la Odisea Jesucristo está fuera de la iglesia. Es más, hasta está tocando la puerta. Pero no le va a entrar alguien y va a entrar el Señor a la iglesia. No. El que oiga va a abrir la puerta y va a haber comunión entre el que oyó y le abrió la puerta a Jesús. Ese es el mensaje a la Odisea. Puede ser. Realmente es muy interesante esta forma de interpretar. Como que Éfeso es la primera iglesia del primer siglo y después así durante todos los 21 años de siglos terminamos con la Odisea. Pero en realidad yo veo aquí, Apocalipsis 14 está el mensaje a las iglesias, de toda la historia. Así como hubo mensajes a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Para nosotros hoy, el mensaje que para los cristianos del primer siglo fue, aquí está la paciencia de los santos, hay tribulación, sé paciente. Guarda los mandamientos de Dios, cúmplelos, y la fe en Jesucristo que te sostenga, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le dijo el Señor a Esmirna? Yo conozco tus obras, ¿y qué más? Y tu tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Gran tribulación. ¿El cristiano va a escapar de la tribulación? Bueno, aquí el mensaje a Esmirna es que va a venir tribulación. Satanás mismo se va a encargar que muchos vayan a la cárcel por 10 días. ¿Qué quiere decir 10 días? No pocos días. No es algo literal, pero no son pocos días. No son 12 tampoco, no es toda la vida, pero sí son muchos. Pero tú, ¿cuál es el mensaje a ellos? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Satanás lo que puede hacer es que haga que te lleven a la cárcel. Ni siquiera puede quitar tu vida. Pero tú vas a tener vida eterna, si eres fiel hasta la muerte. Eso se dice a alguien que ha padecido tribulación, a alguien que va a padecer tribulación. A Pérgamo, ¿qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras y sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Pero tengo contra ti unas cosas, que retienes ahí a los de la doctrina de Balaam. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué le dice a Tiatira? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay algunos que piensan, bueno, es que él es cristiano, se retiró, anda en el mundo, anda en pecado, pero él recibió a Cristo, él ya tiene la salvación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí la Biblia dice, retén lo que tienes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le dice el Señor a Sardis? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este es mensaje para los que han guardado la palabra del Señor.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está la promesa, tómala, hermano. ¿Vas a pasar tribulación o no la vas a pasar? No sé. Pero sigue este consejo a Filadelfia y recibe esa promesa también. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le dice a la Odisea? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el mensaje a las iglesias. Ese es el mensaje para cada una de las iglesias por su nombre. Los que vivían en la ciudad de la Odisea necesitaban este mensaje. Es posible que tú no lo necesites completo al menos, pero lo que sí es para todos es temed a Dios y dadle gloria. Eso está en Apocalipsis 14. ¿Te das cuenta? El Señor envió un mensaje a cada iglesia. No tenemos que apropiárnoslo. Es también para mí. Puede ser. Pero fue para ellos, respondió a su necesidad, respondió a su aquí y ahora. Aquí y ahora para ti, para mí, es este Apocalipsis 14. Temer a Dios, versículo 7. Temer a Dios y darle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Porque el juicio ha llegado. Ok. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí el 12, es para ti y para mí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Les ha hablado de sufrimiento y aún les dice, ¿sabes qué? Cuidado, porque el que mata a espada va a morir a espada. Tú tienes que ser paciente, que Dios te guarde, porque va a venir alguien con espada. No saques tu espada para pelear y a ver quién gana. Porque el que mata espada va a morir a espada. Por eso el Señor pide paciencia, guardar los mandamientos y seguir en la fe de Jesús. Y el 13 que sigue dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué está escrito estas palabras aquí? Bueno, porque algunos iban a morir. Iban a morir por su fe. Pero serían bienaventurados, porque iban a descansar. Se iban a quedar otros sufriendo aquí y ellos iban a descansar. Ya no sufrirían persecución, ya no sufrirían tribulación. En cambio, lo que sí quedaría serían sus obras, su ejemplo, su testimonio, su legado. Muchos serían bendecidos por el testimonio de su fe. Qué hermosa es la palabra del Señor. Bueno, otra vez el mensaje de Apocalipsis es de advertencia para los hijos de desobediencia, para los impíos, para los que ignoran a Dios, para los que cierran los ojos, para los que no oyen el mensaje de su palabra. Pero es mensaje de consuelo y de fortaleza para aquellos que están sufriendo. ¿Sufriremos en los últimos tiempos? No cabe duda que habrá algo de sufrimiento. Si vemos el mensaje a las iglesias, ahí se incluye el sufrimiento. En algunos casos, no siempre, por diversas razones. Pero es temporal, nada comparable con el sufrimiento de aquellos que sufran bajo el juicio de Dios. Después de esto vemos la siega. Ahí la siega, el trigo se recoge, es para Dios. Las uvas se ciegan y es llevado las uvas al lagar de la ira de Dios. Ahí se pisa para que salga el jugo. Es tremendo juicio, habla de juicio. Bueno, gracias a Dios por sus promesas. Dios quiere que vivamos confiados en todo tiempo. El mensaje de Apocalipsis es fortaleza, consuelo, seguridad.
para aquellos del primer siglo a quienes fue dirigido y para nosotros hoy día en el siglo XXI que vivimos bajo tiempos de incertidumbre. El cristiano por la fe vivirá, por la fe se sostiene, aún con gozo porque tiene esperanza y seguridad. Que esa sea la realidad en tu vida aquí y ahora, hermano, hermana. Dios te bendiga.